¿Qué dice Proverbios 15:8? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Así comenzamos con el estudio bíblico. El día de hoy vamos a tratar el tema de la oración. ¿Por qué es importante orar? ¿Cuáles los beneficios de poder orar? ¿Qué alcanzamos con la oración? Todas esas interrogantes lo vamos a descubrir hoy. La oración es un don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió esa relación. Antes que ellos pecaran, Dios se paseaba con Adán y Eva por el jardín de Edén y ellos podían conversar directamente con Dios, cara a cara. Una vez que se rompió esa relación, la comunicación se rompió también. Mediante la oración pedimos a Dios perdón, misericordia, para tomar decisiones, para enfrentar situaciones difíciles, aflicciones, tentaciones. La oración es como una línea abierta entre tú y Dios, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En cualquier momento tú te puedes comunicar con Dios mediante la oración. Vamos a abrir la palabra del Señor para poder entender qué es la oración, cuáles son los beneficios, por qué Dios nos dio esa forma de comunicación. Pero antes de poder leer las Escrituras, vamos a orar. Amantísimo Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Señor, hoy queremos abrir tu palabra y queremos saber, Señor, qué es la oración, para qué tú nos has dado. ¿Qué podemos, Señor, decirte mediante la oración? Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, a entenderlo y a ponerlo por práctica. Bendice a cada una de las personas que hoy, Señor, se acercan a escuchar tu mensaje, tu palabra de salvación. Guíanos a través de ella y tu Santo Espíritu, Señor, mora en cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, te agradecemos. Amén. Vamos a abrir Salmos 34:17. Y yo también te invito a que si tú tienes una Biblia en la mano, lo puedas abrir y podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir hoy. La palabra de Dios dice, Salmos capítulo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué nos dice este versículo? Todas aquellas personas que no se arrepienten, todas aquellas personas que viven el orgullo, el rencor, la ira cada día, esas personas están apartadas del Señor. Pero aquellas personas que son justas, pero no por sus propios medios, sino porque se arrepintieron de corazón, se entregaron a la voluntad de Dios, aquellas personas que se humillen, que dejan todo en la mano de Dios, esa oración será escuchada y será respondida. Había dos hombres, uno cobrador de impuestos y el otro fariseo, y los dos entraron a la sinagoga para poder orar. Y el fariseo de pie oraba de esta manera: Señor, doy la 10ª parte de lo que tengo, ayuno 2 veces por semana, y no soy malo como este pecador, refiriéndose al cobrador de impuestos. Pero el cobrador de impuestos, lejos de alzar su cabeza ante el cielo, decía entre él mismo: Señor, ten misericordia de este pobre pecador. Y Jesús contó esta parábola. Y dijo Jesús que el cobrador de impuestos salió perdonado, mas el fariseo no salió perdonado. Porque el que se humillare será engrandecido, mas el que se enalteciere a sí mismo
será humillado. Lo que Dios quiere en la oración es que seamos sinceros, de que no rebusquemos palabras hermosas, bonitas. Dios quiere que nosotros vayamos con un corazón lleno de recibir sus palabras, su voluntad. Toda aquella persona que de corazón genuino, de corazón contrito, se arrepiente, Dios no tardará en responderles y le va a ayudar y los va a librar de todas sus angustias, de sus aflicciones, de las situaciones difíciles que cada día pasamos. Pero tiene que ser una oración con arrepentimiento desde el fondo del corazón. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos escucha? No escucha nuestras oraciones, ¿por qué no me responde? ¿Te has preguntado si realmente estás orando como Dios manda? Con un corazón abierto, con un corazón sincero, dejando que Dios haga su voluntad en tu vida. ¿Lo estás haciendo? En el mismo Salmos, capítulo 91, 5. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias. Lo libraré y le glorificaré. Toda aquella persona que invocare en oración a Dios, dice las Escrituras que Dios les va a responder. Toda aquella persona que busca de corazón, que todo aquello que invocaren el nombre de Dios, que pidieran de corazón, serán respondidos. Con él estaré yo en las angustias. Dios nunca nos ha abandonado. A pesar que se rompió la relación con Adán y Eva, Dios nunca dejó de comunicarse con nosotros. Él está aquí en nuestros corazones cada día, desde la separación de Adán y Eva. Nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Pídele y Él te dará. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, nada han pedido, por eso nada les ha dado. Piden en mi nombre y se les dará. ¿Qué padre, si le pide a su hijo un pescado, le va a dar una serpiente? La oración es eso. La oración es poderosa. Cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos angustias, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en tentaciones, oren, conversen con Dios, pídanle su sabiduría, entendimiento, abran sus corazones, porque la misma Escritura habla de que Dios les va a responder cada oración sincera que sale del corazón. Y te librará de las angustias. Dios no nos ha prometido que en este mundo viviríamos felices, pero sí nos prometió que nos daría su paz. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero tranquilo, yo ya vencí el mundo. Mi paz los dejo, mi paz los doy. ¿Viviremos en aflicciones? Sí. ¿En situaciones difíciles? Sí. Habrá días donde lloraremos, habrá días donde nos afligiremos, habrá días donde habrá tentación, pero también habrá días de descanso, días de felicidad. También debes orar cuando te va bien. No solamente cuando te va mal vas a orar, pero cuando te va bien dejas de orar. No, tu oración debe ser constante, cada día, cada instante. La oración es tener una relación con Dios en cada momento, en cada etapa de nuestras vidas, en cada decisiones, en cada situaciones. Pero cuando estamos bien, dejamos de lado a Dios. Cuando estamos mal, ahí estamos orando, pidiéndole que nos saque de esas angustias. Vamos a ver otro libro donde nos habla de la oración.
Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, del 7 al 8. Y aquí, en Mateo 7, del 7 al 8, Jesús te va a responder. Y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Ustedes han pedido, ustedes han llamado. Si no piden, no llaman, no buscan, ¿cómo entonces van a hallar las respuestas que ustedes buscan cada día? Pidan en oración. Ahora, no vayan a hacer que pidan riquezas, carros, casas. No. Pidan sabiduría, entendimiento. Pida que Dios more en ustedes, en su corazón. Dios no te va a dar nada que tú puedas dañar a otras personas. Pídele y te dará. Pero pide con un corazón lleno de arrepentimiento, con un corazón sincero. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Jesús mismo nos dijo en una parábola, cuando una señora fue a pedir justicia a un juez, y este juez estaba ocupadísimo, y no quería atender a la señora. Pero la señora insistía todos los días para que le hagan justicia. Día tras día iba al juez, pero el juez no la atendía. Hasta que un día llegó y el juez dijo, de tanto que la señora iba todos los días, le dijo que pasara, y el juez le hizo justicia. ¿Pero por qué le hizo justicia? La señora pidió 1, pidió 2, pidió 3, todos los días pedía justicia. Y ya de cansancio, el juez le hizo justicia. ¿Qué quiere decir esta parábola de nuestro Señor Jesucristo que nos dio? Que nosotros no debemos pedir 1, 2, 3. Hay personas que ya iba a pedir, pero nada. Yo ya le dije nada. Pida. Tanto pedir, Dios escuchará sus oraciones. Y de cansancio, Dios les va a conceder lo que ustedes están pidiendo. Por eso, todo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para pedir en oración. El que pide, recibe. El que busca, lo va a hallar. Si buscas sabiduría, pídele a Dios. Si buscas sabiduría, búscala. Si buscas a Dios, a Jesús, se te va a abrir las puertas. Pidan, busquen, llamen a la puerta. Y nuestro Señor, lleno de misericordia, les dará la respuesta a cada uno de ustedes. En el mismo libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 18, versículo 19. El libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué dice la palabra de nuestro Señor? Si pidieren en oración 2 a más personas y se ponieran de acuerdo en la misma cosa que están pidiendo, les será hecho. Si tienes a un familiar que está enfermo,
que está en problemas, tú puedes ayudarle mediante tu oración, poniéndote de acuerdo con tu familia, con tus amigos, con los seres queridos que aman a esa persona. Pónganse de acuerdo. La palabra verdadera de Dios está aquí. Si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para pedir, se le dará hecho. Aquí está la palabra de Dios. Oren por aquellas personas que están mal, que tienen aflicciones, tentaciones. Y si es más de 2 personas, es mucho mejor, porque esa oración será escuchada por nuestro Señor. La oración va más allá de una comunicación con Dios. Es dejar que Dios gobierne sus corazones. Es dejar que ustedes abran la puerta de su corazón para que Dios coloque ahí su Espíritu Santo y ellos les pueda guiar. Oren. Oren cada día. Ahora, orar es todos los días, cada instante. Estás conduciendo, Señor, estoy conduciendo. Estoy cocinando, Señor, estoy cocinando contigo. Esa es oración. ¿Cuántas maneras hay de orar? Puedes orar en tu cama, recostado, sí. Puedes orar arrodillado, también. Puedes orar aquí, conduciendo, también. Puedes orar de pie, también. En todas tus actividades que tú hagas, ora, pídele, conversa. No solamente hay una forma de orar. Vamos a leer San Mateo capítulo 21, versículo 22. San Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Qué pasa? Muchas veces oramos sin fe, sin confianza de Dios que lo hará. Y la palabra del Señor es clara cuando dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Cuando tú ores, pide con fe. Cuando tú termines de orar, dete por servido, dete por hecho que Dios lo va a cumplir. Pero si tú eres de las personas que oras y tienes dudas en tu corazón de si se va a cumplir, ya esa oración ya no sirve. Tú tienes que orar y poner en tu corazón que será hecho. Eso es tener fe, confianza en lo que Dios lo va a hacer. Pero si tú dudas por un instante, olvídate. No se va a cumplir lo que tú has pedido. Pidan con fe, con confianza. No duden. Si tú entras con dudas en tu oración, mejor no ores. Tú tienes que entrar a orar sabiendo que Dios lo va a cumplir, lo va a hacer. No te quedes ahí. No te quedes en esa duda si se hará o no se hará. Si seré sanado o no seré sanado. Si Dios me cumplirá mi deseo o no. Ve por Él. Ve por lo que tú has pedido. No dudes. No entres con duda en la oración. Cuando Jesús se encontró con el hombre paralítico y hacía tantos años que él no podía caminar, solamente se arrastraba, y Jesús lo vio. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser sanado? ¿Y qué le respondió el hombre? Sí. Y Jesús le extendió la mano. Y este hombre creyó.
en la palabra de Jesús. Y le dio la mano, y Jesús lo tomó de su mano, y este hombre, lleno de confianza ante Jesús, se empezó a parar y caminó. Imagínate que este hombre no hubiera tenido fe en Jesús, no había creído, no hubiera confiado en Jesús, en su palabra. ¿Tú crees que esta persona se hubiera sanado? No. Este hombre confió en Jesús, confió en la palabra que le dijo Jesús, si quería ser sanado. Y él aquí confió y empezó a levantarse. Yo te pregunto a ti, ¿tú confías en Jesús? ¿Confías en Dios? Pues extiende la mano a Jesús y empieza a caminar como este hombre paralítico. Años tras años que no podía caminar. De igual manera podemos ver el otro ejemplo, cuando Jesús pasaba con sus discípulos y aquel hombre que estaba ciego, tanto espiritual como carnalmente, cuando vio que Jesús pasaba, le dijeron, él preguntó quién estaba pasando, era Jesús de Nazaret, y él en su corazón conocía quién era Jesús, a pesar que él no miraba. Y él fue clamando, aclamando, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús tuvo misericordia de él y él se acercó a Jesús. Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le respondió aquel hombre? Señor, quiero mirar. ¿Y qué le respondió Jesús? Pues mira. Si este hombre no hubiera creído en Jesús, en su palabra, ¿tú crees que este hombre hubiera podido ver? Y estamos hablando de acá de dos cegueras que tenía aquel hombre. Una era la ceguera espiritual y la otra era ceguera carnal, que no miraba. Primero Jesús le sanó su ceguera espiritual, porque creyó en Jesús, en su palabra. Y luego Jesús le sanó también su ceguera carnal. Le devolvió la vista. Y estas dos personas que comenté creyeron en la palabra de Dios. ¿Y tú qué esperas para creer? Cuando tú pides, ¿qué esperas para darte por servido de las promesas que Dios te está dando hoy? ¿Qué esperas? Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, no te vanaglores, no te enalteces en tu corazón, porque esas oraciones no serán escuchadas. La palabra de Dios dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, en el lugar más oscuro, y ora en lo secreto a tu Padre. Y ora con un corazón lleno de arrepentimiento, con un corazón humillado ante Dios. Y tu Padre que está en los secretos te va a engrandecer en público. En el mismo Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por su palabrería serán oídas. No busques palabras bonitas, palabras rebuscadas a la hora de orar. Cuéntale a Dios tus problemas, tus aflicciones, tus alegrías, tus gozos. ¿Tú crees que a Dios no le interesa lo que a ti te pasa cada día? Sí, muchas veces pensamos que a Dios no le interesa que hoy, por ejemplo, se salió mi diente. ¿Tú crees que a Dios no le interesa? Sí, le interesa. A Dios le interesa todo de ti. Le interesa que tú le digas, le cuentes. Por eso decimos que tenemos que tener una relación. No, a Dios no le interesa si veo fútbol, a Dios no le interesa si me caí, a Dios no le interesa si no me alcanzó para el mercado. Sí le interesa, hermanos, amigos, a Dios le interesa todo de ti. Por eso dice que cuando tú ores, no ores con palabras rebuscadas, con palabras bonitas. Cuando tú ores, derrama todo lo que tú sientes en tu corazón. ¿Qué pasa si tú empiezas tu oración de la siguiente manera? Señor, gracias por esta noche, dormí bien, espectacular. Con ganas me he levantado. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, que escudriña nuestros corazones, sabe que esa oración no es de corazón. Sabes que en la noche no has podido dormir bien, que estabas estresado por el trabajo, que en el trabajo te están presionando, que tu esposa te está presionando, y no pudiste ni siquiera conciliar el sueño más que 1 o 2 horas. Pero en tu oración le dices al Señor que dormiste bien, que fue una noche bonita, tranquila. Cuando tú ores, cuéntale, Señor, no pude dormir, mi cama está dura, mi esposa me estresa, mis hijos. Cuéntale todo lo que tú estás pasando. Y van a suceder 2 cosas. Cuando tú hagas una oración sincera. La primera es lo que estás cargado, lo vas a dar a Jesús. Y tú vas a quedar sin carga. Y la segunda es que Jesús te va a ayudar a tomar decisiones. La oración es un arma poderosa entre nosotros y Dios. Es una comunicación abierta, pero tiene que ser una oración sincera, no una oración rebuscada. Cuéntale todo, con detalles. En el mismo libro, capítulo 6, versículo 8, termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Dios conoce lo que tú quieres, o lo que tú estás pasando, o lo que tú estás viviendo. Sí, conoce, sabe. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Él sabe lo que tú estás pasando. La oración no es que tú le vas a decir, Señor, no tengo plata, estoy arruinado, estoy en problemas. Ya no es para que tú le digas a Dios, le cuentes. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce lo que estás pasando.
Sí, conoce. Pero muchos me dirán, pero si Dios conoce nuestros problemas, ¿para qué voy a hablar con Él? Y ya explicamos anteriormente, ¿para qué orar? Para que tú puedas tener una relación, dejar tus problemas con Jesús y luego vas a tomar buenas decisiones. Dios sabe lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Por eso es la oración importante, para que tú llevas esa carga y lo dejes a Él, que Él lleve, que nuestro Señor Jesucristo llevará. Por eso la palabra del Señor es verdadera. Él sabe de lo que necesitamos. Por eso que nuestra oración debe ser de corazón. Porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Cuando nuestra oración es sincera, esa oración va a llegar a Dios. Para culminar, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que nosotros pidamos en oración, al final de su oración, tienen que pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué pedir en el nombre de Jesús? Porque Él es nuestro abogado, allá arriba en el cielo. Él aboga por nosotros cada día. Y somos justificados ¿por quién? Por su justicia de Jesús. Hermanos, cuando ustedes oren, piden en el nombre de Jesús, para que sea glorificado el Padre. Si no piden en el nombre de Jesús, esa oración es vana. Porque el único camino entre el Padre y nosotros es Jesús. Piden en el nombre de Jesús en sus oraciones. Porque si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No ores de boca para afuera. No te arrepientes de boca para afuera. Porque esa oración no será escuchada. Porque esa oración no será atendida por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Dios. Pidan con oración, pidan con sinceridad, con humilde de corazón. Busquen a Dios en oración. Porque nuestro Dios no te va a reprochar, no te va a castigar. Al contrario, te va a ayudar a tomar buenas decisiones en tu matrimonio, a tomar buenas decisiones en tu negocio, en tu vida, en tu día a día. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? Porque tomamos malas decisiones de acuerdo a nuestras propias ideas. Cuando queremos hacer algo, ¿consultamos a Dios? No, lo hacemos por nosotros mismos y nos sale mal. Piden oración, pero que sea una oración sincera, de corazón, con un arrepentimiento del corazón. Y Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, les dará lo que pidan. Les hago un llamado. Oren con un corazón contrito. Oren con un corazón lleno de arrepentimiento. Y Dios siempre estará con ustedes. Vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra. Amantísimo Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque hoy abriste tu palabra, Señor, y nos diste a conocer, Señor, la oración, que es la comunicación, Señor, entre nosotros y tú, mi Dios. Gracias, Señor, porque así podemos pedirte, podemos agradecerte, y
que tú nos puedas ayudar cada día, Señor, a tomar buenas decisiones. Guíanos a través de tu palabra, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Ilumínanos cada día a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre Santo, bendiga, Señor, a cada una de las personas en todo el mundo, Señor. Todo eso te lo pedimos, te lo agradecemos y que siempre se haga tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el próximo video.